Coronet. WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Era una época de maravillas, poderosos ferrocarriles, puentes grandiosos, fábricas gigantescas, telégrafos, teléfonos y periódicos por un centavo que conectaban al mundo entero. Y descollando sobre todo esto las ciudades, símbolos de una era. Hoy en la tradición de Occidente, la revolución industrial. Tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. En 1848, un joven exilado prusiano residente en Bruselas escribió este himno a la burguesía. Ha realizado maravillas que superan bastante a las pirámides de Egipto, acueductos romanos y catedrales góticas. Ha creado fuerzas productivas más poderosas y colosales que las de todas las generaciones anteriores juntas. La subordinación al hombre de las fuerzas de la naturaleza, maquinarias, aplicación de la química en industria y en agricultura, navegación de vapor, ferrocarriles, telégrafo eléctrico, continentes enteros escampados para el cultivo, mejoras en la navegación de los ríos. ¿Qué hubiera dicho el siglo anterior de tales fuerzas productivas dormitando en el regazo de la labor social? Este pasaje es del Manifiesto Comunista y su escritor, por supuesto, Karl Marx, a quien le impresionaban mucho las cosas materiales. Y cuando Marx lo escribió, lo hizo junto con su amigo Friedrich Engels, que era mucho más tranquilo y menos dramático, y por ende menos propenso a ser olvidado que Marx. Así que cuando Marx y Engels escribieron esto, el siglo XIX estaba comenzando a revelar su magia, magia que habitualmente asociamos como la revolución industrial. La revolución industrial generalmente se relaciona con adelantos en producción textil, luego de que ésta se mecanizó en la Inglaterra del siglo XVIII, pero la maquinaria aún funcionaba con fuerza hidráulica. En 1848, cuando se publicó el Manifiesto Comunista, la mayoría de las obras textiles del continente seguían aún dependiendo de las corrientes de agua que las impulsaban. Hasta en Inglaterra, precursora de la revolución industrial, 1 de cada 5 molinos no tenía máquina de vapor. Pero el efecto sobre la vida de la gente y sobre la sociedad en conjunto era ya dramático. Más adelante les hablaré del lado oscuro de la revolución industrial, de la miseria y los sufrimientos que acarreó a millones de personas. Poco después de 1800, por ejemplo,
William Blake, el visionario poeta inglés, hijo de un calcetero londinense, atacaba estos sombríos talleres satánicos que profanaban los bellos campos verdes de Inglaterra. Pero una generación después del poema de Blake, estos sombríos talleres satánicos estaban produciendo guingas, calicós y otras telas que hasta las mujeres que trabajaban podían adquirir. Así que las jóvenes pobres que durante siglos se vestían con telas ordinarias, caseras, comenzaron a lucir, como dirían los franceses, que pasaban los 40, como un jardín florido. Y no solo las muchachas. Durante miles de años, los pobres habían usado ropa de segunda mano, ropa barata, muy resistente, y tenían un traje o un vestido en toda su vida, a lo sumo 2. En el siglo XIX, sin embargo, tendrían ropa de confección a precios accesibles. Vestimentas cosidas con nuevas máquinas de coser mecánicas que el neoyorquino Isaac Singer patentó en 1851. Y hacia fines del siglo podrían comprar sus propias máquinas de coser y hacer su propia ropa y la de su familia, ya no cosida a mano, sino mecánicamente y en menor tiempo. De modo que Marx no fue el único en ver el carácter revolucionario y los resultados y el potencial de la revolución industrial, cuyo término industrialismo se originó alrededor de 1820, y no fue el único en tomar los logros presentes como una señal de crecimiento futuro. Tenía razón al estar impresionado y tenía razón al esperar más del futuro. Había solo unos 27.000 kilómetros de vías férreas en Europa cuando Marx publicó su manifiesto comunista. Pero si uno la sumaba a los túneles, los puentes de ferrocarril, las estaciones, los talleres, los cobertizos que formaban parte del sistema, representaban más piedra, más metal que todos los monumentos de la antigüedad, incluyendo las pirámides. En la Primera Guerra Mundial habría más de 350.000 kilómetros de vías cruzando Europa. Y si contamos las líneas de metro, los desagües y las alcantarillas que hacen que una ciudad funcione. El acueducto tan grande como una obra romana, los miles de kilómetros de caminos, los canales y los túneles, la grandeza de los puentes, más imaginativos que nunca, y las decenas de miles de kilómetros de líneas de telégrafo, sin mencionar los postes que delineaban el paisaje en forma jamás vista. Si se sumaba todo esto, uno tenía la mayor cantidad de obras públicas producida por el ser humano. Un historiador inglés reconoce que el siglo XIX produjo también más obras en piedra que la Edad Media. Ciertamente produjo más edificios clásicos que en la era clásica. Pero los mayores adelantos de la revolución industrial se produjeron en transportes y comunicaciones. Al comenzar el siglo XIX, los ejércitos de Napoleón no avanzaban mucho más rápidamente que los de Julio César. Al finalizar el siglo, se podía atravesar toda Europa en tren en 3 o 4 días, y todos sabemos que el mundo podía recorrerse en 80 días, como lo hizo Phineas Fogg en la novela de Julio Verne de 1873. Y uno podía hacerlo disfrutando del nuevo confort en los vagones de los trenes, coches comedor y hasta coches dormitorio. También hubo cambios extraordinarios.
Por primera vez, las noticias marchaban más velozmente que la gente. En los tiempos viejos, uno podía enviar un mensaje con una paloma mensajera, confiando en que la paloma no se desviara de su camino o no fuese devorada. En la época de los Tres Mosqueteros se podía enviar un mensaje por correo que podía cubrir tanto como 100 kilómetros por día si no lo retrasaban el mal tiempo o los ladrones. Durante la época de la Revolución Francesa se podía enviar un mensaje por telégrafo de señales, siempre que el mensaje fuese simple y el tiempo despejado. Alrededor de 1870, el telégrafo podía llegar a todo el mundo en pocas horas, y en 1900 los radiomensajes atravesaban el océano. El teléfono, que en 1870 la gente creyó que era un truco, contó con 2,5 millones de abonados en 1900. Y las prensas rotatorias producían periódicos semanales y diarios, cada vez en mayor cantidad y a precios cada vez más accesibles. Las noticias fueron en sí un concepto del siglo XIX en el cual el mundo prefería la novedad a la rutina. Los periódicos, diarios, ya existían en el siglo XVIII, pero costaban mucho dinero y en realidad estaban reservados para gente de fortuna. Con la introducción de la prensa rotativa a mediados de siglo, todo cambió. El London Times, por ejemplo, imprimió 5,000 ejemplares diarios en 1815 y los vendió a 7 peniques. 40 años después, vendió 50,000 ejemplares diarios a 5 peniques. En 1815 transcurrieron 4 días antes de que la batalla de Waterloo fuera notificada en Londres. Pero después de 1851, cuando un telégrafo submarino unió a Dover con Calais, y después de 1866, cuando unió a Inglaterra con Norteamérica, las noticias fueron cuestión de horas, y hubo periódicos que se vendían a solo un penique, lo que hacía que las noticias fuesen accesibles para todos, y aumentó la circulación, al principio en cientos de miles, y con el paso del tiempo, alrededor de 1890, llegó a millones. La influencia y el poder de la prensa era un fenómeno totalmente inesperado. En 1828, un artículo de una revista escocesa declaró que la galería donde los periodistas se sentaban a escuchar los debates parlamentarios se había convertido en el cuarto poder del reino. Así que lo que hoy llamamos los medios se agregaron al viejo vocabulario del clero, los nobles y el tercer poder. Ahora había una forma completamente nueva de dirigirse a la gente, de influir en las masas, y demostró ser tan eficaz que una serie de revoluciones como la de 1830 y una serie de crisis políticas importantes como el caso Dreyfus en Francia ya por 1890, pudieron atribuirse directamente a la prensa, que fue la primera en atrapar el interés del público y en enardecerlo, y la que luego pidió que se reflexionara sobre lo que en realidad ella misma había creado. Los periódicos de circulación masiva, de mayor ganancia, se vendían empleando el sensacionalismo y sacando a relucir los trapos sucios. Así que eso era lo que buscaban muchos de los periódicos, y sus revelaciones podían manipular tanto a gobiernos como a individuos. Podían hacer que un banco quebrara, podían derribar a un gobierno, ayudar a comenzar una guerra, lo que ocurrió cuando la prensa francesa alzó la opinión pública contra los prusianos en 1870, o la prensa de Hearst, que ayudó a comenzar la guerra hispanoamericana en 1898. Pero aparte de estos efectos espectaculares, el simple hecho de que los periódicos trajeran noticias mundiales en masa todas las mañanas a la puerta, noticias seleccionadas principalmente por su cariz espeluznante, hizo que el mundo pareciera un lugar poblado de crisis y de crímenes. Por supuesto, hay crímenes en todas las sociedades, hay violencia en todas las épocas,
Y nuestra época no es más criminal, violenta o corrupta que otras, aunque cueste creerlo, y tal vez menos. Pero sabemos más sobre hechos extraordinarios, porque los hechos corrientes no son noticia. Una mujer que ama a su esposo o un padre que ama a sus hijos carecen de interés. Solo cuando se golpean el uno al otro se vuelven noticia. Así que sabemos más sobre estos hechos. Leemos y oímos continuamente estas cosas de las que las sociedades tradicionales solo se enteraban si ocurrían en la casa del vecino o si eran bastante espectaculares. De modo que lo que hasta 1800 se ignoraba y lo que en cierta forma hasta entonces era vago o confuso, se tornó cada vez más real y personalizado de allí en más. Todo pareció aún más real cuando pudo verse una fotografía del hecho. En el siglo XIX, no solo las noticias fueron más accesibles, también las fotografías. El proceso litográfico se desarrolló después de 1798, la fotografía después de 1839, y luego con la fotolitografía se inició una serie de estampas y grabados al agua fuerte que producían testimonios gráficos y visibles de maravillas y horrores. Horrores como la serie de los horrores de la guerra de Goya, que penetraban mucho más en los hogares cuando uno podía verlos. También posibilitó que gente de modestos recursos pusiera fotos en las paredes o sobre la chimenea, retratos, caricaturas, reproducciones artísticas, dando más colorido a las casas humildes. Les dio forma y consistencia a los nuevos acontecimientos. Les dio un rostro a los personajes públicos que la mayoría de la gente jamás había visto. También posibilitó que los enamorados o los parientes enviasen una fotografía o una tarjeta postal desde lugares apartados. Y lo que todo esto logró es acentuar la característica principal de la época, que era la innovación y el cambio constante. Todas las épocas tienen cambios. Todas son una especie de transición. Probablemente Eva le dijo a Adán que estaban viviendo en un período de transición. Pero el siglo XIX los introdujo en las casas con más fuerza que ninguna otra época, y la industria de las noticias documentó e ilustró este proceso hasta que nadie pudiera escapar a eso. Todos estos logros fueron espectaculares, pero influyeron en la vida de la gente en forma nada espectacular. La gente ahora, la gente corriente, podía enviar telegramas, podía ir a una oficina de correos y enviar un giro en forma segura, comprar una estampa y enviar una carta o una encomienda postal. Y podían tomar un tren. Mientras que 50 años antes habrían caminado o se habrían quedado en casa. En 1830, menos de 29.000 personas por año cruzaban el Atlántico para ir a Norteamérica. Alrededor de 1850 había buques Clipper más veloces que iban de Liverpool a Boston en solo 12 días. Y luego comenzaron los buques de vapor, que eran mucho más confiables, hasta que a fines del siglo, 1 millón de personas cruzaban el Atlántico todos los años. La revolución agrícola fue menos espectacular, pero sin ella no habría existido la revolución industrial. En la era de la industrialización, la mayor industria seguía siendo la agricultura, y la agricultura estaba revolucionada, así que eventualmente, con menos hombres, menos mujeres, se podía alimentar a mucha más gente. En 1800, las 3/4 partes de la población se dedicaba a la producción de alimentos. Y más de las 3/4 partes de lo que comía la gente corriente consistía en patatas y pan.
En 1900, solo la mitad de la población producía alimentos y los europeos consumían más verduras, más carnes, más fruta que antes. Pero fue un largo camino. A través de la historia, Europa había vivido al borde de la hambruna, o al menos al borde del hambre, como aún hoy ocurre en naciones no industrializadas. No se puede controlar el tiempo, no se puede controlar una cosecha hasta el siglo XIX. Hasta entonces, la escasez de alimentos era una cosa normal. La hambruna formaba parte de la experiencia de cada generación en Europa. Y la hambruna no significaba perder una de las comidas, no. Significaba que la gente comía pasto o tierra o corteza de los árboles, o a veces sus propias manos, o caían muertos en las calles o en las aldeas. Aunque escenas como esta no eran frecuentes en la Europa del 1800, hubo varias hambrunas graves en los años posteriores a la batalla de Waterloo en 1815, otra a principios de la década del 30, y la más dramática a fines de la década del 40, cuando la hambruna mató al 20% de la población de Irlanda. Después de mediados del siglo XIX, Europa Occidental no volvería a pasar tales catástrofes en tiempos de paz. Se debió en parte a que las naves y los trenes podían transportar los cereales con mayor rapidez y eficiencia a donde quiera que hiciera falta, y en parte a que los viajeros habían aprendido cómo producir más. Y Europa necesitaba más superávit porque había más gente viviendo en las ciudades y menos gente trabajando en el campo. En 1800, alrededor del 10% de los europeos vivía en las ciudades. En 1900, alrededor del 40%, y alguien tenía que alimentarlos. Parte del excedente de alimentos provino del exterior, de América del Norte, de América del Sur, de Australia, que eran aún en términos de economía y población extensiones de Europa. Hacia fines del siglo XIX, alrededor de la 10ª parte del comercio internacional consistía en cereales. El maíz estaba superando al algodón. Pero la mayor parte del excedente alimenticio se producía en Europa misma, gran parte en los países industrializados más avanzados. En realidad, la revolución agrícola británica del siglo XVIII fue la que produjo la revolución industrial del siglo XIX. La Gran Bretaña industrializada produjo más comida y alimentó a las masas explotadas mejor que Rusia, que era totalmente agrícola. Esto se logró arando más la tierra, racionalizando la producción, mejorando la rotación de cultivos, empleando más fertilizantes y mejores herramientas. Primero la criba en lugar de la hoz, y con el correr del tiempo, máquinas cosechadoras y trilladoras. En 1914 en Europa había 2 veces y media más gente que en el siglo anterior, y estaban mejor alimentados, y en proporción hacía falta menos gente que antes para alimentarlos. Por supuesto, más tierra arada significaba también que la agricultura arruinaba más el medio ambiente que la industria, ya que talaba los bosques y afectaba a toda Europa. Dejando esto de lado, la revolución agrícola trajo nueva prosperidad al campo. A fines del siglo XIX había menos campesinos, había más granjeros y había menos gente viviendo en el campo, pero quienes se ganaban la vida en el campo trabajaban y ganaban más que antes. Tenían mejores viviendas, más y mejores muebles, y podían hacer alarde de sus costumbres regionales, que más que recuerdos históricos, eran símbolos de estatus moderno, y podían ir al mercado o a la feria por mejores caminos.
Pero los cambios más notorios no ocurrieron en el campo, sino en la ciudad. Allí la novedad era la aparición de la ciudad industrial, y en especial de la gran ciudad. En 1800 había en Europa 17 ciudades con una población de 100.000 personas. En 1900 había 100.000 ciudades de esas. 31 millones de personas vivían en ellas y muchas más pasaban por allí a veces solo para verlas. En 1850 los turistas iban a Manchester o a Liverpool del mismo modo en que hoy vamos a ver Disneylandia o Hiroshima, porque eran extraordinarias o fascinantes, o un ejemplo aterrador de las posibilidades de la época, de nuestros sueños, de nuestras pesadillas. Las ciudades, por supuesto, son la sede de la civilización. Desde la antigüedad fue así. Y hasta la palabra civilización lo prueba. Cívico, civil, civilidad, civilización. Todo ello se refiere a lo que es o debiera ser el ciudadano, el miembro de una comunidad urbana. Urbano, descrito como cortés, elegante, refinado. Pocos lo son realmente y pocos lo son ahora, pero los urbanizados son por definición superiores a los rústicos hombres de campo que reciben todas las descripciones negativas: pobres, patanes, rústicos, etc. Esto fue siempre así, pero en el mundo moderno, en el mundo creado y vuelto a crear por la revolución industrial, lo era aún más, con profundas implicaciones para todos nosotros, como veremos en nuestro próximo programa.